Buenos días, soy Luis Fernando Sánchez Jaramillo, docente de la Universidad de Caldas y director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de esta misma universidad. Nuestro instituto es reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como centro de investigación. Quiero extender un saludo a todo el mundo francófono desde Manizales, centro cafetero colombiano, que hace 100 años inauguró el cable aéreo entre las poblaciones de Manizales, en el departamento de Caldas, y Mariquita, en el departamento del Tolima. Desde aquí desarrollaremos un conversatorio que hemos denominado Cable Aéreo de Manizales Mariquita 100 años, en el que trataremos de explicar la importancia que tuvo esta empresa de transporte inaugurada hace más de 100 años, las características topográficas que tiene la región del cable aéreo que inauguró o integró a los departamentos colombianos de Caldas y Tolima, y los nuevos desafíos que han surgido en esta región después que el sistema de cable aéreo llegara a su ocaso, quedando como un recuerdo de una época de gran dinámica comercial. Ahora iniciaré una explicación sobre la configuración histórica de la región donde se desarrolló el cable aéreo. Para comprender el significado que tuvo el cable aéreo Manizales-Mariquita, es necesario indicar la ubicación que tienen estas dos ciudades dentro de la geografía colombiana y recordar la importancia de Manizales como epicentro y comercializador de café, y también de Mariquita como antiguo puerto comercial que es cruce de caminos y que en su momento integró los sistemas de transporte de mercancías del cable aéreo y del ferrocarril. Efectivamente, Manizales está ubicado en la ladera occidental de la cordillera central de los Andes, a una altura de 2.160 metros sobre el nivel del mar. Esta joven ciudad, establecida en la frontera entre los antiguos estados de Antioquia y Cauca, fue fundada por colonos antioqueños el 12 de octubre de 1849, considerando que fuera un punto de unión entre los caminos entre Medellín al norte y Cartago al sur, y de las poblaciones mineras de Marmato al occidente, con las zonas comerciales de Honda al oriente. Los viajeros extranjeros que pasaron por Manizales en el siglo XIX, cuando la población era apenas una pequeña aldea, advirtieron el valor estratégico de su ubicación para el intercambio comercial y también para los encuentros bélicos que fueron tan comunes en aquella época, ya que en Manizales acantonaron ejércitos de diversos bandos y hasta hicieron de su suelo un espacio de confrontaciones. Esta importancia de Manizales como punto estratégico militar sería a su vez el mayor inconveniente para el desarrollo comercial, afirmaron muchos viajeros en sus memorias, y además agregaron que la aldea de Manizales no llegaría a mucho. Por otra parte, Mariquita fue fundada en 1551 por colonos españoles como Francisco Núñez Pedroso, avivada por su ubicación como centro minero entre Bogotá y el puerto fluvial de Honda. Sirvió para destacadas funciones, hablo de Mariquita, como lugar de recreo de algunos virreyes de la Nueva Granada o centro de la expedición botánica que dirigió José Celestino Mutis. Fue cuna y lugar de muerte de importantes personalidades como Francisco Antonio Moreno y Escandón o Gonzalo Jiménez de Quesada. Incluso a comienzos del siglo XIX, esta población se amplificó a provincia integrada por 4 cantones: La Palma, Ibagué, Mariquita y Honda. En 1812, la provincia de Mariquita se independizó de la corona española y en los 12 años siguientes llegó a tener su propia constitución y su propio presidente, el señor José León Armero. Hablemos ahora de la navegación fluvial. Durante la colonia española y después durante la República, el comercio nacional dependió de la navegación fluvial, especialmente por los ríos Cauca y Magdalena, que vieron prosperar numerosas empresas de transporte de carga y pasajeros. El primero buscaba hacia el occidente el puerto de Buenaventura y el segundo buscaba al norte el puerto de Barranquilla. El río Cauca
ofrecía menos posibilidades de navegación que el Magdalena, dadas sus características topográficas que aparecían en el curso del río. De allí que el puerto más cercano a Manizales se ubicara entre Cartago y la Virginia, poblaciones situadas a considerable distancia de esta ciudad, pero cuyo transporte de mercancías fue posible gracias a otro sistema de transporte, el de la arriería. Miles de mulas y huellas hicieron parte de grandes empresas que recorrían con sus cargas las distancias que había entre Manizales y Cartago. El río Magdalena era el medio de comunicación por excelencia de Colombia, que el río Cauca atraviesa el actual departamento de Caldas, pero el río Magdalena, que es de trascendental importancia, está al oriente del mismo departamento. Digo que cuando se introdujo el sistema ferroviario, una de sus líneas se construyó casi paralelo con este río, el río Magdalena, por el cual muchos puertos fluviales coincidieron con las estaciones del tren. Dada la importancia comercial de este río, el río Magdalena, los colonos antioqueños iniciaron casi desde la fundación de Manizales una exploración para construir un camino que comunicara la aldea, o sea Manizales, con el puerto más importante al sur de Magdalena, es decir, Honda. Desde Honda hacia Ambalema, otro importante puerto al sur de este río, se presenta una serie de deltas que dificultan la navegación. Aquí está Honda. Para unir ambas ciudades, los empresarios ferroviarios tendieron el ferrocarril pasando por Mariquita en este punto, ciudad intermedia entre ambas poblaciones, es decir, entre Honda y Ambalema un poco más al sur. Mientras se desarrollaban los sistemas de transporte fluvial y férreo, Manizales y su región de influencia progresaban rápidamente gracias al desarrollo de la industria cafetera. En esta zona tenemos a Manizales. Y también Manizales se desarrollaba gracias al intercambio de mercancías que convirtieron la ciudad en un importante centro comercial en donde se establecieron diversos bancos y casas de importación, pese al hecho de que Manizales no llegaba a los 75 años de fundación. Muy entrado el siglo XX, el transporte de mercancías se seguía haciendo en mulas y bueyes que casi congestionaban los caminos de herradura hacia Cartago al sur y hacia Mariquita al oriente. Para atender la inmensa y creciente demanda comercial de transporte, había que construir un nuevo sistema que bien podría ser el tren. De todos modos, el país ya había construido varios sistemas. El del Pacífico, en esta zona, y el de Honda, a través del río, de la orilla del río Magdalena. Solo había que conectarlos, pero construir un sistema de tren que uniera el Cauca con el Magdalena era completamente demorado y costoso. Durante la segunda mitad del siglo XIX se pensó en un sistema de cable aéreo para conectar a Mariquita con Honda, con algún lugar entre Pereira y Manizales. Es decir, que cuando se pensó en el cable, no era claro y seguro que fuera desde Manizales, sino desde algún lugar en esta zona entre Manizales y Pereira. Sin embargo, el trazado que escogieron los empresarios británicos, dueños del tren que recorría el Magdalena, es decir, la compañía de Dorada Railway Company, crearon una empresa para el cable aéreo que se llamó la Dorada Railway Company Extension, y definieron el trazado casi por el mismo camino de arriería que se usó por muchas décadas. Vemos aquí el lugar de Honda y Mariquita. Honda porque era estación de tren, Mariquita porque es un lugar estratégico en el camino hacia Ambalema, pero también en el camino a Manizales. Los acuerdos y contratos se suscribieron en 1911. Pocos años después se inició la construcción que partió de Mariquita, siguiendo la misma lógica de los ferrocarriles, es decir, que el cable se fue usando a medida que avanzaba su construcción. Entonces se construyó de Mariquita hacia Manizales, la cual concluyó cuando se inauguró la última estación en el lugar de los Cámbulos en Manizales hace exactamente 100 años.